Hola, gurises, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener la clase de farmacología en lo que respecta básicamente a la farmacocinética, que son todos estos mecanismos de absorción, de distribución, de biotransformación o metabolización y eliminación, ¿está? Esta clase corresponde a lo que a los temas, dentro de los temas que tenemos que dar, está subdividido en dos, que habla sobre los mecanismos por separado y la farmacocinética, pero de esta forma yo lo que le hice fue armar una clase sola, ¿tá? Que corresponde a la clase de tanto el día miércoles como del día de hoy jueves, ¿tá? Bueno, vamos a empezar recordando un concepto, ¿tá? Dos conceptos en lo que es la farmacología, que son tanto la farmacocinética como la farmacodinamia. Deben recordar que la farmacocinética, que es la clase que compete a hoy, a todos estos procesos que acabo de hablar, es lo que nuestro cuerpo va a hacer sobre el fármaco. Eso es la farmacocinética como se observa acá, ¿tá? Lo que nuestro cuerpo hace sobre ese fármaco que ingresa. Y la farmacodinamia, por otro lado, es lo que hace ese fármaco sobre nuestro cuerpo, ¿tá? Así que son dos cosas claras, bien diferentes, que hay que tener estos conceptos bien claros. Y la clase de hoy hablamos sobre farmacocinética. Entonces acá vemos los diferentes procesos que les nombraba hoy, por los cuales va a ir ocurriendo a medida que el fármaco ingresa a nuestro organismo, se van a ir produciendo cada uno de estos procesos, ¿tá? Que van a incidir sobre ese fármaco, ¿tá? Lo primero que va a ocurrir es la absorción de ese fármaco, luego que se absorbe ese fármaco se va a distribuir, luego que se distribuye va a ocurrir lo que es la biotransformación o metabolismo, y por último, el fármaco va a ser eliminado, ¿tá? Entonces, los cuatro procesos, como les dije en la imagen anterior, que va a sufrir una vez ingresa a nuestro organismo, son estos, y ahora vamos a ir viendo cada uno un poco más en detalle. Cuando nosotros hablamos de absorción, hablamos directamente del movimiento de ese fármaco, por la vía que ingrese, ¿tá? Recordaremos ahora más adelante cuáles son las posibles vías de ingreso de un fármaco al organismo. Desde que ese fármaco ingresa hasta que llega a la sangre, lo que ocurre es la absorción, ¿tá? La distribución es el movimiento de ese fármaco desde la sangre a los tejidos, ¿tá? También del movimiento, o sea, a través de la sangre, a través del líquido extracelular, y finalmente hasta las células a donde produce ese efecto, ¿tá? Entonces tiene que quedar claro que la absorción es desde que el fármaco ingresa hasta que llega a la sangre. Por eso van a ver que en la vía intravenosa prácticamente no hay absorción, porque el fármaco ingresa directo a la sangre, y sí empieza a través de lo que es la distribución, que es entonces, una vez que ese fármaco llega a la sangre, se distribuye desde el líquido extracelular, ¿tá? Hacia los tejidos, y ahí va a llegar obviamente hasta las células, y es donde va a producir su efecto, ¿no? Las células que están en los tejidos. Luego de que ocurre esa distribución, ocurre lo que se llama la biotransformación, el metabolismo, la metabolización, en donde ese fármaco va a sufrir un proceso de transformación, ¿tá? Que es la metabolización. Luego de que sufre ese proceso de transformación, se elimina, ¿tá? Elimina los metabolitos, es decir, la parte del fármaco que ya cumplió su efecto, o que luego de lo que fue necesario utilizar ya quedó, se metabolizó, produjo su efecto, el resto que sobra se va a eliminar,
¿tá? ¿Cómo pasan los fármacos a través de las membranas celulares? Bueno, nosotros dijimos cuando hablábamos de que llegábamos a este paso, que era la distribución, era cuando los fármacos tenían que pasar, ¿no?, hasta llegar a las células. Entonces nosotros decimos, ¿cómo pasan los fármacos? ¿Cómo entra el fármaco para dentro de la célula? ¿Está? ¿Cómo atraviesa esa barrera celular y cómo llega al órgano efector? Bueno, principalmente va a depender de cada fármaco la capacidad que tiene para atravesarla, y de esta forma les va a hacer más fácil llegar o no. Entonces, prácticamente todos los fármacos no es que abren la puerta, permiso y entran. No, lo que hacen es disolverse en la membrana, y esa disolución en la membrana permite su ingreso al interior de la célula. ¿Está? Entonces, cuando nosotros, volviendo y hablando exclusivamente sobre lo que es la absorción, que dijimos que es desde que el fármaco ingresa al organismo, ya sea por la vía que sea, hasta que llega a la sangre, sin duda que lo que demore ese fármaco en absorberse va a condicionar la duración, ¿no?, de la droga en el organismo. Entonces, cada vía por la cual se administre va a tener una duración diferente del fármaco en el organismo y va a tener una velocidad de absorción diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las vías de utilización más frecuente del fármaco es la vía oral, ¿no? Seguida de lo que son las vías parenterales, como son todas las que ingresan al organismo a través de una punción, como son la intravenosa, la intramuscular, la subcutánea, fundamentalmente, ¿no? Y después tenemos las otras vías, como la rectal, sublingual, inhalatoria, intratecal, intraósea y dérmica, que son las de empleo menos frecuentes, pero tenemos, tanto en las nombradas anteriormente como en las ahora, diferencias en cuanto a su absorción dependiendo, como les dije ya, de la vía en la que ingresa. Entonces, en las vías invasivas, como la intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica o intratecal, yo deposito directamente el fármaco adentro de nuestro organismo, ¿tá? Y acuérdense que por ser de esta forma, en donde yo además voy prácticamente a saltear el proceso de absorción, tienen que ser en condiciones de máxima asepsia, ¿no?, para evitar las infecciones, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito con lo que es la vía oral. La vía oral es la vía más utilizada por la gran comodidad que tiene de ingestión, ¿tá?, que no se requiere de ningún otro material ni nada, es una vía de fácil acceso. Pero sin duda que es la vía por la cual la absorción se ve mayoritariamente modificada por muchísimos factores. Por ejemplo, tenemos que tener en claro que la absorción siempre se va a producir en el estómago, ¿tá? En el estómago y en la primera porción del intestino, ¿tá? Allí es donde existe la mayor superficie de absorción, ¿tá? Pero ¿qué pasa? El pH, ¿tá?, el medio que tenga el estómago en su interior, tanto si está muy ácido como si está muy básico, muy alcalino, va a modificar la absorción de cada medicación. Entonces, hay algunas veces, algunos tipos de fármacos donde no pueden ser tolerados por el estómago porque su pH, el pH muy ácido de ese estómago, provoca la inactivación. Es decir, si ese fármaco se tomara por vía oral, una vez que llega al estómago se inactiva. No llega a absorberse, no llega a metabolizarse y mucho menos a eliminarse. ¿Tá? Directamente se inactiva y no funciona como droga. El caso más claro en donde ocurre este tipo de cosas es en el benzetacilo, la penicilina G benzatínica. Por eso existe solamente de forma intramuscular. Es demasiado oleosa, tiene una osmolaridad altísima, por eso tampoco se puede administrar de forma intravenosa,
y de esa forma solo se administra de forma intramuscular. Hay algunos otros fármacos que se inactivan con el pH ácido del estómago, ¿tá? Y que entonces recomiendan que se inactivan, pero en menor forma que el benzetacil, que es prácticamente único en su clase, pero que sí se inactivan con rapidez si el estómago está lleno. Entonces lo que pide es que este fármaco se ingiera con el estómago vacío. ¿Por qué? Por el hecho de que pase rápidamente y disminuya el riesgo de inactivación. Si el estómago tiene alimento, ese alimento va a retardar la absorción y en esa retardada que ocurre provoca la inactivación del fármaco. ¿Está? Entonces, el estómago lleno va a llegar a que ese fármaco se mantenga mucho más tiempo en el estómago, más expuesto al ácido y por lo tanto mayor riesgo de inactivación. Por eso hay que tener en cuenta que el fármaco que debe de ingerirse con el estómago vacío tiene que ser respetado porque tiene un fundamento y es el estar el menor tiempo en el estómago y no inactivarse. ¿Tá? Entonces, todo lo contrario ocurre cuando los fármacos se ingieren con alimentos. ¿Tá? Si bien la exposición a la superficie es menor y por lo tanto la absorción va a ser más lenta. Entonces hay fármacos que requieren que su absorción sea lenta para que duren más tiempo y esos son los fármacos en los cuales solicitan que se ingieran con el estómago lleno. ¿Tá? Pero además hay otros fármacos que no solo por eso, sino porque son muy irritantes gástricos, entonces por eso también se solicita que se ingieran con el estómago lleno. ¿Tá? Otra cosa que puede ocurrir en los fármacos que son muy irritativos de la mucosa gástrica es que los preparen con cubiertas entéricas. ¿Tá? Eso que vemos como el Perifar, que tienen como una cubierta plástica, ¿tá? Eso es, no plástica, pero es como brillosa, no se ve el polvo, ¿tá? Eso se llama una cubierta entérica. Esa cubierta recién se va a destruir cuando llega esa primer porción del intestino, entonces por lo tanto va a pasar olímpico por el estómago. No se va a modificar ni va a causar ningún tipo de irritación. ¿Tá? Por eso es importante que lo que lleva cubierta entérica se tome entero, con su cubierta entérica. ¿Tá? En algunos tipos de pacientes con algunas patologías con mala absorción, como puede ser, por ejemplo, la patología celíaca, deberían de utilizarse otro tipo de acuerdo al fármaco, en los fármacos que se absorben únicamente, o sea, no deben de ingerirse los fármacos que tienen esta cubierta entérica, porque recién se va a absorber. Si normalmente se absorbe a nivel del duodeno, ¿tá? De esa primera porción del estómago, y está alterada, no va a resultar una buena vía para administrar este tipo de fármacos. ¿Tá? Los fármacos, todos los fármacos que van a ingresar por la vía gastrointestinal, ¿tá? Vía oral, en primer lugar van a pasar siempre a la circulación portal, entre lo que es la porta a nivel del hígado, ¿tá? Y de allí, a través de la porta, van a pasar recién hacia la circulación sistémica. Y hay muchos fármacos que pueden ser metabolizados o transformados en el hígado antes de alcanzar la circulación sistémica, ¿está? Pero esto es normal. Hay fármacos que podemos leer que dicen son de metabolización hepática y por lo tanto se van a metabolizar en el hígado y no se van a metabolizar una vez que lleguen a la sangre. Esta inactivación, esta primera inactivación de este tipo de fármacos se le llama efecto de primer paso. ¿Tá? Si hay fármacos, por eso hay fármacos que tampoco se dan por vía oral, porque si hay fármacos que se inactivan a nivel del hígado y requieren que no se inactiven, es decir, que pasen de la circulación portal a la circulación sistémica para seguir siendo efecto, bueno, entonces de esa forma no se recomienda que ese tipo de fármaco se administre por vía oral. ¿Tá? Entonces, como la absorción por esa vía no resulta de una vía completa
por lo que acabo de decir, es que se va a tener que administrar por otra vía. ¿Está? Entonces, en estos casos es que podemos llegar a encontrar entonces que los fármacos para este tipo de casos pueden ser tanto sólidos o líquidos. ¿Está? Pero de esos sólidos que nosotros hablamos, podemos llegar a encontrar, además de los comprimidos, encontramos polvos, encontramos medicamentos granulados, encontramos masticables, hay grajeas, ¿está? Hay cápsulas que tienen esa cubierta gelatinosa, hay cápsulas que tienen esa cubierta rígida, ¿está? Y de esa forma se ingieren, eso se deshace a nivel del estómago y de esa forma se libera la medicación para posteriormente continuar siendo metabolizada. ¿Está? Esa cubierta entérica de la que hablábamos hoy siempre va a resistir, como dijimos, el pH, o sea, ese es el objetivo, resistir el pH ácido del estómago, ¿está? Ir lentamente exponiendo el fármaco, y por eso es como primero lo expone a la mucosa gástrica, lo expone al intestino, lo expone al hígado. Entonces es lo que se llama de exposición múltiple, ¿está? Y de esta forma son de liberación más lenta, es una absorción que se da en varios pasos, y estos son los fármacos que tienen esa liberación retardada, y de esa forma una acción más larga, ¿está? Y después las formas líquidas que, como vimos la clase pasada, tenemos desde soluciones, gotas, jarabes, suspensiones, emulsiones, ¿está? O sea que la vía oral tiene eso, ¿no? Cada fármaco, hay que respetar las condiciones en las que debe ser administrado cada fármaco, por esto que les acabo de decir. Su absorción y su metabolización pueden resultar erráticas si uno no respeta las condiciones de ingestión de cada uno de estos fármacos. Después tenemos lo que es la vía sublingual, ¿ah? La colocación de la medicación debajo de la lengua. Es una vía de absorción muy rápida, mucho más rápida que la vía oral, porque la mucosa que tenemos debajo de la lengua es muy vascularizada, inmediatamente se absorbe e ingresa directamente a la sangre, pero no puedo administrar todos los fármacos, ¿tá? Por esta vía, es un número muy reducido. Prácticamente, como dice ahí, para los nitritos, pero nosotros, los nitritos a veces se colocan en parche, ¿tá? Y se utilizan más que nada para medicación, para crisis hipertensiva o ansiolíticos, son los que administramos en nuestro medio de forma sublingual, ¿tá? El comprimido se va a colocar directamente abajo de la lengua y se va a absorber. En algunos otros lados que utilizan los nitritos, los rompen y colocan el comprimido debajo de la lengua, ¿tá? Siempre hay que tratar, sí, se coloca bajo la lengua, por eso les dice, no se traga, ¿no? Porque si no perdemos el efecto de lo que decimos. Si se mezcla con saliva también, hay diversos fármacos que pueden inactivarse, entonces hay que simplemente dejar que eso se absorba abajo de la lengua, ¿tá? Y también hay, que no recuerdo ahora, acá en Salto no tenemos, o quizás en otra parte de Montevideo haya algunos en forma de aerosol o de spray que se colocan debajo de la lengua y que sirven también y tienen una muy buena absorción. La vía rectal es una vía alternativa a la vía oral, llegamos al sistema digestivo, pero ya la última porción. Su absorción resulta muy variable, ¿tá? Y se utiliza principalmente cuando los niños tienen vómitos, ¿no? Y más que cuando tengan vómitos, porque para eso existe también la vía intravenosa, cuando no toleran, ¿no? Son niños que vomitan, que no toleran ni el jarabe, ni nada, ni los comprimidos, entonces se administra, por ejemplo, el supositorio de Causalón, que son los más comunes por vía intrarrectal, ¿tá? El supositorio puede provocar esa sensación de tenesmo, a veces puede estimular e inducir a la defecación, y de esa forma se anula el efecto. Entonces, bueno, por eso, dependiendo de la situación, no es una de las vías más utilizadas.
la vía intravenosa. Como les dije hoy, principalmente la absorción no existe, porque si dijimos que la absorción ocurre desde que el fármaco ingresa hasta que llega a la sangre, y acá lo depositamos directamente en la sangre, entonces tiene su comienzo inmediato, los niveles plasmáticos de los que alcanza este fármaco son muy elevados con dosis muy pequeñas. Sin duda que todo lo que tiene de bueno también lo tiene de riesgoso en cuanto a su toxicidad, es mayor que en cualquier otra vía de absorción. ¿Tá? Por eso hay diferencias en las dosis cuando son vía oral y cuando son intravenosos. Vamos a ver que el mismo fármaco, vía oral lleva una dosis y el intravenoso lleva otro, por el hecho de que tiene una metabolización rápida, un nivel de toxicidad mucho más alto y por lo tanto las dosis deben de ser menores. ¿Tá? No es obligatorio diluir todos los fármacos que se administran por vía intravenosa. Cada fármaco tiene su indicación de si se realiza o no. Las especificaciones están descritas por todos lados. Sin duda que hay fármacos. Otra cosa que importa muchísimo es la velocidad de infusión. Hay fármacos que se pueden administrar en bolo, hay otros que se pueden administrar en forma de perfusión rápida y en otros en forma de perfusión lenta. Y hay que respetar el tiempo de administración de cada uno, porque si yo aumento el tiempo, por ejemplo, el ejemplo que les da acá es de la vancomicina, puede provocar lo que se llama el síndrome de hombre rojo, del niño frambuesado, con la lengua frambuesada, y lo que se provoca es un rash generalizado, con la lengua le queda roja, y es un síndrome tóxico, ¿está? Y así con la vancomicina, con muchos otros fármacos, en donde cuando no se respeta la velocidad de infusión, podemos provocar desde flebitis químicas hasta la necrosis de la zona. La vía intramuscular, sin duda que también es una vía de absorción muy rápida, mucho más que la vía oral, porque en realidad la única barrera que hay que atravesar para llegar a la sangre es la pared capilar, porque inmediatamente en el músculo tenemos los vasos sanguíneos. El fármaco nunca se va a administrar en forma de polvo, ¿no? Ni de comprimido, siempre tiene que tener un vehículo acuoso, siempre también con una técnica aséptica, y siempre tiene una absorción mucho más, cuando se utiliza en el fármaco una solución oleosa, cuando el fármaco es muy aceitoso, que son los que más duelen, desde el benzetacil, la dexametasona, la dipirona, la buscapina compuesta, todos esos, su oleosidad produce que su absorción sea menor y por lo tanto mucho más retardada. ¿Tá? Sin duda que en un paciente grave, en un paciente chocado, en donde no haya muy buena circulación, la absorción va a ser mucho más lenta porque depende mucho de su absorción, y por lo tanto en el paciente grave la vía de elección es la intravenosa o la intraósea y nunca la intramuscular, ¿no? Y otra cosa que tienen que quedarles bien claro es que a todo paciente que es anticoagulado no se le hace medicación intramuscular, ¿tá? Por el riesgo de un gran hematoma y de un sangrado a nivel de esa zona, ¿tá? Paciente anticoagulado no se hace medicación intramuscular. Vía subcutánea, absorción mucho más lenta que el resto de las vías que acabamos de hablar, de las parenterales. Sin duda está incluido dentro de las de absorción rápida, porque todo lo que es parenteral, sea intravenoso, intramuscular, subcutáneo, intradérmico, etcétera, es de absorción mucho más rápida que la vía oral, ¿tá? Pero es la más lenta de todas estas que anteriormente nombré. Y se administra fundamentalmente también muy pocas drogas, como la insulina, las heparinas, ¿tá? La morfina también se utiliza, y bueno, y sin duda que es una vía que no vamos a utilizar en un paciente grave ni chocado, por lo que nombramos anteriormente. La vía tópica, como su palabra lo dice, es tópico, se aplica el fármaco de forma local,
que generalmente se utiliza para todo lo que son las lesiones de la piel, ¿tá? Generalmente vienen en forma de pastas, de pomadas, de emulsiones, ¿tá? Y dependiendo si son para lo tópico oftálmico también, viene líquido, vienen geles, ¿tá? Por esta vía tópica también todo se absorbe, ¿tá? Hay algunas que dependiendo de cuál sea puede llegar a tener una absorción sistémica, ¿tá? A nivel de sangre, y hay otras que se absorben a nivel sanguínea, pero de esa zona nomás, ¿no? A nivel de sus capilares de esa zona y no llegan a la circulación sistémica. La vía transdérmica, ¿tá? Que es una vía de absorción muy deficiente, o sea, es muy deficiente la piel, ¿no? Comparado con las otras vías de absorción que nosotros hablamos, ¿tá? Pero en realidad se ha demostrado que todos los fármacos que se emplean por vía transdérmica, ya sea parches de anticonceptivos, parches de analgésicos, como necesitamos que su acción sea muy prolongada, o sea, que su absorción sea muy lenta, resulta una vía ideal para ese tipo de situaciones y ese tipo de fármacos. La vía inhalatoria, en donde los fármacos se aplican en forma de aerosol, ¿no? Tienen un efecto también muy local a nivel de los bronquios, ¿tá? Y se utilizan más que nada los broncodilatadores o glucocorticoides que se utilizan para el tratamiento de broncoespasmos, ¿tá? Y también se utiliza la medicación inhalatoria anestésica, también se utiliza por esta vía. La vía intratecal, en donde introducimos el fármaco directamente en el espacio intradural, esto es un procedimiento médico, porque ese fármaco, con más razón, tiene que tener una técnica totalmente aséptica y estéril, porque estamos introduciendo el fármaco directamente en donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿tá? Cualquier infección por la falta de asepsia va a provocar una infección meningia inmediatamente, ¿tá? Pero este fármaco generalmente se utiliza para lo que son administración de medicación para algunas patologías neurológicas, ¿tá? Directamente, en las cuales normalmente ningún fármaco, o muy pocos, atraviesan la vía hematoencefálica. Entonces, si se administrara por cualquier otra vía, no llegaría, al no atravesar esta barrera, el cerebro no ingresaría dentro y no se cumpliría la función en el sitio donde se requiere, ¿tá? Por eso es que se administra directamente por esta vía. La vía intraarterial solamente se va a emplear en ocasiones que son excepcionales. ¿Por qué? Cualquier fármaco que yo administre por una arteria me va a producir un vasoespasmo como reflejo de la propia arteria. Si yo produzco el vasoespasmo y esa arteria se me colapsa, no permite la irrigación de la zona en donde se encuentra esa arteria. Por eso es una vía que no se utiliza. Esa vía provoca isquemia, provoca necrosis, ¿tá? Entonces, por lo tanto, no se administra medicación por vía intraarterial, ¿tá? Solamente se utiliza, y lo va a utilizar el médico para administración, por ejemplo, de alguna exploración radiológica con contraste, como por ejemplo los cateterismos. Y después tenemos la vía intraósea, una vía importantísima y hoy recomendada en las últimas, como recomendación en las últimas guías de atención, tanto del prehospitalario como del intrahospitalario, para el paciente grave, ¿tá? Es una vía donde se comunica directamente con la médula del hueso, es una zona muy vascularizada y en donde se puede administrar todo tipo de medicación, ¿tá? A la misma velocidad de infusión que a la que se administra una vena. Va a ser diferente las zonas en donde se va a colocar, dependiendo de la edad del paciente, y es una vía que también tiene sus riesgos de infección ósea y que no debe de utilizarse durante más de 24 horas, ¿tá?
Pero en un paciente en el cual luego de 3 punciones no se pudo colocar una vía intravenosa y necesito una vía de urgencia, voy a colocar una vía intraósea, ¿está? Y de esa forma se usan dispositivos especiales. Una vez que ese paciente se recupere, se le va a colocar una vía intravenosa. Todo eso que hablamos en cuanto a lo que es la absorción de los fármacos a través de las diferentes vías, ¿está? Una vez que ese fármaco se absorbió, llegamos al paso de la distribución, en donde ese fármaco va a difundir y se va a distribuir por todo el organismo, ¿está? Pero sin duda esta distribución, esta difusión va a estar limitada principalmente por lo que es la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas. Entonces, si este fármaco tiene una buena unión a esas proteínas, se va a poder difundir perfectamente y cuando ocurre todo lo contrario en enfermedades que tienen alteración de la hipoproteinemia, ¿no? Alteración de la cantidad de proteínas, como en las insuficiencias hepáticas, en los pacientes desnutridos, o por ejemplo en una patología renal como es el síndrome nefrótico, donde no hay proteínas, lo que va a ocurrir es que la distribución de estos fármacos va a ser errática, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que se realizan y a veces se aumenta la dosis de los fármacos para que se pueda unir la mayor cantidad y de esa forma poder distribuirse. Sin duda que la distribución de los fármacos no va a ser igual para todos los órganos, ¿está? Por ejemplo, la barrera hematoencefálica, como decíamos hoy, no va a permitir la difusión del fármaco al cerebro. ¿Tá? ¿Por qué? Por sus características. ¿Tá? Porque los capilares del cerebro no son porosos, porque tiene además una capa de células nerviosas que se llaman la neuroglía, que forman como una canasta y que no permite la difusión de los fármacos. Entonces, en ese caso, por eso ahí está la vía intratecal para los fármacos que necesitan ser absorbidos exclusivamente a nivel del cerebro. Hay otra barrera, que es la barrera placentaria, que solamente va a estar presente en las embarazadas, y la mayoría de los fármacos sí atraviesan esta barrera, y por eso hay que tener mucho cuidado en la teratogenia, o sea, en la lesión que pueden provocar esos fármacos al feto, ¿tá? La vascularización que tenga cada órgano va a condicionar entonces del tipo de distribución que tengan, ¿no? Por ejemplo, en el hígado, en el corazón, en los riñones, que son órganos muy vascularizados, alcanza una concentración muy alta, y hay otros órganos menos irrigados, como el tejido subcutáneo, en donde resulta una distribución muy pobre, ¿tá? Y por otro lado, cuando existe alguna zona inflamatoria, en donde la irrigación aumenta por el propio proceso inflamatorio que está ocurriendo, también se va a aumentar la concentración de ese fármaco a ese nivel. Por eso es cuando hablamos de los fármacos antiinflamatorios, de los analgésicos, etcétera, donde ocurre en la zona donde está ocurriendo eso, se va a absorber a mayor nivel por la gran vascularización que hay. Pasamos lo que es el proceso de la distribución y ya nos vamos directamente a lo que es la biotransformación o la metabolización, ¿tá? En donde tenemos que destacar que hay algunos fármacos que se eliminan, así como se han absorbido, se eliminan enteros, no se metabolizan, pero la mayor cantidad de fármacos sí ocurre este proceso de metabolización en donde se van a eliminar únicamente sus metabolitos. El resto del fármaco se transformó y se metabolizó a nivel de los diferentes órganos. ¿Ah? Bueno. Notablemente en el hígado la biotransformación va a ser mayor por todas las características que hablamos anteriormente. Esta metabolización o biotransformación va a ocurrir a través de diferentes reacciones, como son la oxidación, la hidrólisis y la conjugación. Son todo reacciones que van a ocurrir y que van a permitir que el fármaco se convierta, ¿está? Y bueno, otra cosa importante es que hay algunos fármacos
que se van a transformar no solamente por una vía, sino que van a metabolizarse tanto a nivel hepático como a nivel renal, por ejemplo. Luego de que esos fármacos se transforman, lo que sobra se va a eliminar. ¿Tá? La mayor cantidad de los fármacos se eliminan por vía renal. Algunos a través de lo que se llama el glomérulo, en el riñón, y otros a nivel del túbulo renal. ¿Tá? Según la rapidez de eliminación de cada fármaco, va a ser la cantidad que ese fármaco va a permanecer en el organismo, ¿no? Si un fármaco se elimina de forma rápida, va a permanecer menos tiempo en el organismo, y viceversa ocurre cuando el fármaco tiene una eliminación lenta. ¿Tá? Y otra cosa que es importante es que si estamos hablando que la mayoría de los fármacos se eliminan por forma renal, los pacientes con patologías renales como insuficiencias, por ejemplo, la dosis de los fármacos tienen que reducirse porque aumenta muchísimo entonces la toxicidad por la incapacidad de eliminar de forma eficaz los fármacos. ¿Tá? Tenemos también fármacos que se excretan por la vía biliar, que son los menos, pero también. Principalmente se excretan a nivel del riñón. ¿Tá? Hay fármacos que se eliminan también por la saliva, y por eso se puede utilizar esa técnica al momento de medir, vieron la concentración plasmática, la concentración que debería tener, que tendría ese fármaco en la sangre, la puedo equiparar con la que tiene ese fármaco con la saliva. No se usa mucho esta técnica en el Uruguay, pero es una técnica totalmente eficaz y ojalá existiera, y reduciría mucho el tener que sacarle sangre a los niños para tener que estar corroborando la concentración plasmática que tienen. ¿Tá? Hay fármacos que se eliminan a través de la leche, y entonces por eso también resultan tóxicos, y por eso la embarazada tiene que tener en cuenta cuáles son los fármacos que está ingiriendo para que de esta forma no resulten nocivos para el lactante. ¿Tá? Por eso durante la lactancia hay que evitar todos los medicamentos que se eliminen por esta vía. ¿Tá? Y hay fármacos entonces en donde los pacientes que tienen, los pacientes en diálisis, su depuración, o sea, su eliminación va a ser de forma extrarrenal a través del aparato de diálisis, que es quien cumple con esta misma función. ¿Tá? Bueno, entonces, estos constituyen hacer los procesos que, como dijimos al principio, hablamos de lo que es la farmacocinética, que es lo que va a realizar nuestro organismo a los fármacos una vez que ingresen, y está constituido entonces por estos 4 procesos que son la absorción, la distribución, el metabolismo o biotransformación y la eliminación. ¿Tá? Estos son los 4 procesos que constituyen a lo que es la farmacocinética. ¿Está, chiquilines? Bueno, por acá terminamos. Cualquier duda que tengan, recuerden que la pueden hacer en el foro. ¿Tá? Y bueno, estamos hablando. Que pasen bien.